Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Felipe Eliurruti Hernández y vamos a exponer sobre la línea del tiempo de 1940 a 1970. El equipo está conformado por Sandra Paula Orea Herrera, Aranza Ramírez, Diego Cruz Ángeles, Jesús Sánchez Vicente y su servidor. Y empezamos desde la época de 1940. Inicio de los 40. Cárdenas deja la presidencia. Formalmente inicia el modelo sustitución de importaciones. 1940. Batalla de Inglaterra. El uso del radar fue decisivo en la victoria británica contra Alemania. El gobierno de Estados Unidos comienza a interesarse en el proyecto de la bomba atómica. 1941. Primer modelo económico. El modelo económico conocido como sustitución de importaciones es implementado. Este consiste básicamente en pasar de una economía agrícola a una industrial. Diciembre 1 de 1941. Manuel Ávila Camacho. En 1941 el general Manuel Ávila Camacho toma posesión de la presidencia. 1941. Diciembre 7. Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses atacan sorpresivamente la base naval de Pearl Harbor en el Pacífico. 1942. Sucesos de 1942. Promulgó la nueva Ley Orgánica de la Educación y restableció las misiones culturales. México entra a la Segunda Guerra Mundial tras el hundimiento de dos barcos, Potrero del Llano y Faja de Oro. Se decreta y entra en vigor la Ley del Servicio Militar Obligatorio para los jóvenes mayores de 18 años. 1942. Experimentos nucleares. Inicios. Enrico Fermi y sus colaboradores en Chicago crean la primera pila atómica. El suceso servirá de modelo para centrales electronucleares. 1942. Operación Torch. De White Eisenhower dirige el desembarco conjunto de 70,000 ingleses y estadounidenses en el norte de África, en Casablanca. 1943. Sucesos de 1943. Se funda el Sindicato Nacional de la Educación, SNT. Se creó la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Estableció que la educación será obligatoria, laica, gratuita, nacional y democrática. Se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Cardiología y el Hospital Infantil de México. 1944. Sucesos de 1944. Se expidió la ley que promovía la campaña nacional contra el analfabetismo. El país contaba con alrededor de un 48% de analfabetos. Promovió la creación de instituciones como la Escuela Normal Superior y el Instituto de Capacitación del Magisterio. 1946. Miguel Alemán Valdés, el mismo modelo continúa durante su mandato. Toma posesión como presidente de México en un contexto internacional de Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. 1946. Sucesos durante su mandato, 1946 a 1952. Consolidación de la CTM, Confederación de Trabajadores Mexicanos. Consolidación del PRI, Partido Revolucionario Institucional. También apoyó la agricultura de cultivos comerciales de exportación. 1949. Pacto del Atlántico Norte. En Europa, 10 naciones europeas, conjuntamente con Estados Unidos y Canadá, forman el Pacto del Atlántico Norte, OTAN. Rusia realiza su primera prueba nuclear, lo cual sustentará la tensa relación entre ambas superpotencias durante la llamada Guerra Fría. En 1950 comienza la Guerra de Corea. En 1952, Adolfo Ruiz Cortines llega a la presidencia de México. En 1953, la Revolución de Cuba. En 1954, la devaluación del peso de 8.50 a 12.50. También el comienzo del Estado Económico y del Estado Económico Estabilizador, y se funda Condumex. 3 de julio de 1955, por primera vez la mujer mexicana emite su voto, derivado de la promesa de campaña que hizo 2 años antes el entonces presidente. Movimiento Magisterial de 1958 fue una serie de huelgas y un movimiento social en el que participaron maestros, intelectuales, obreros y profesionistas. Adolfo Ruiz Cortines ocupa la presidencia a partir del 1 de diciembre de 1958. Creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Fue una organización regional, se creó el 18 de febrero de 1960 por el Tratado de Montevideo.
Huelga ferrocarrilera. La huelga ferrocarrilera mexicana fue una huelga laboral que estalló el 25 de febrero de 1959. Nacionalización de la industria eléctrica. El 27 de septiembre de 1960 se nacionaliza la industria eléctrica en México. Se funda el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el 30 de diciembre de 1959, pero el 1 de enero de 1960 es oficialmente abierto. Se funda la CONASUPO. La Comisión Nacional de Suministros Populares fue una empresa paraestatal mexicana que se dedicó a acciones relacionadas con el sistema de abasto. 1961. Se realiza la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional. El 17 de enero de 1961, firmada por Lázaro Cárdenas, Domingo Velasco y Alberto Casella, se lanzó la convocatoria para la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional. En 1962, crisis de los misiles en Cuba. Se denomina conflicto diplomático entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962. Generada a raíz de la toma de conocimiento por parte de Estados Unidos de la existencia de bases de los misiles nucleares de alcance medio del ejército soviético en Cuba. 1964, Gustavo Díaz Ordaz llega al poder. En su gestión presidencial, la economía nacional tuvo uno de sus mayores crecimientos, de un orden entre el 6% al 8% del Producto Interno Bruto, y la inflación, 2.7%, se mantuvo en mínimos. 1965, movimiento de médicos y residentes del hospital. 20 de noviembre, el movimiento de médico comenzó en noviembre de 1964, cuando los residentes e internos del hospital 20 de noviembre del ISSSTE reclamaron el pago de aguinaldos atrasados. 1966, movimiento estudiantil de Morelia, revolución cultural en China. 1967, represión en un mitin de Apoyac. Estados Unidos devuelve el territorio del Chamizal. Guerra de los 6 días. 1968, México como sede de las Olimpiadas. Represión policíaca contra los estudiantes. El IPN convoca manifestaciones de protesta. El ejército viola la autonomía de universitarios. Se efectúa la marcha del silencio. Ejército toma las instalaciones de Ciudad Universitaria. Matanza de Tlatelolco. Se levanta la huelga en la CNH. Por último, en 1970, Luis Echeverría llega al poder presidencial de la República Mexicana. Desde 1950 hasta 1954 ocurrieron acontecimientos importantes para el país, tales como el cambio de presidente, donde Adolfo Ruiz Cortines por parte del PRI llegaba a la presidencia y quien la dejaba era Miguel Alemán. En el sexenio donde Adolfo Ruiz Cortines estaba al mando del país, inició la Revolución Cubana, pero dentro del país hubieron problemas como fue la devaluación del peso mexicano en abril de 1954, cuando se anunciaba de la noche a la mañana que el tipo de cambio pasaba de los 8.50 a los 12.50 pesos por dólar, lo cual equivalía a una devaluación del 44%. Junto con el estado económico estabilizador, que fue una política fiscal y de estabilización monetaria que se presentó en 1954 a 1970. Se considera un periodo de crecimiento económico, siendo conocido como la época del milagro mexicano. Pero después del maravilloso censo se presentó un brusco descenso en el desarrollo económico y también hubo cambios sociales como la creación de la empresa Condumex en 1954, que es la subsidiaria industrial de la sociedad, bajo la cual se concentra la manufactura y la comercialización de productos y servicios para los mercados de la construcción e infraestructura, energía, industria automotriz, telecomunicaciones y minería, conocida por ser una de las empresas más importantes de México. Esta época fue una donde el país sufrió cambios económicos importantes, con una devaluación importante y también con el estado económico estabilizador, la creación de una empresa y hechos históricos exteriores al país. Como conclusión, tenemos que entre los años de 1940 a 1970 ocurrió lo que se conoce como desarrollo estabilizador o el milagro mexicano, en donde lo que se buscaba era buscar la estabilidad económica para lograr un desarrollo económico continuo. En 1940 comenzó la etapa del milagro mexicano, el cual tuvo un camino caracterizado
por ser un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna industrializada. Hubo dos tipos de crecimientos, uno hacia afuera y el otro hacia adentro. De 1940 a 1956, el crecimiento hacia afuera, aunque fue un crecimiento sin desarrollo, pues aunque las industrias crecieron, no había libre competencia, lo que significó un crecimiento vacío. El crecimiento hacia adentro fue de 1956 a 1970, en donde México consumía lo que producía. Se basó en el dinamismo del sector industrial. En lugar de seguir inflando de muchas industrias, se prefirió estabilizar, ajustándose a las necesidades por lo que pasó el país. El crecimiento industrial de 1940 a 1970 fue de un crecimiento sostenido, aunque basado en un mercado cautivo, lo que tuvo como consecuencia que las empresas no tuvieran competitividad en el exterior, impidiendo que las empresas mexicanas se consolidaran a través de la exportación a los extranjeros, lo que impidió una de la industrialización moderna, que contribuye al desarrollo social de México post-revolucionario. Bueno, mi conclusión es que de 1940 a 1970 fue un gran momento para el país, tanto socialmente como políticamente, así como también esas mismas acciones repercutieron en lo que llevamos el día de hoy como país en todos los ámbitos, así que digamos que fue un cambio bueno pero malo a la vez según los momentos. En mi conclusión personal, tengo que durante este periodo de 30 años hubieron varios factores que ayudaron a México para que evolucionara y pues tuviera gran progreso, pero pues por otra parte hubieron varias cosas que pues afectaron en gran parte por la corrupción y todo eso. De mi parte puedo decir como conclusión de este periodo, que abarca desde 1940 a 1970, que México tuvo un gran avance en el aspecto político y social, pero posteriormente, y como se ve en los últimos años, México ha tenido un estanque y retroceso, ya que no ha habido muy buena administración y dirigencia del gobierno.